Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda sesión del año en curso. Agradezco a los que están conectados, los socios en toda la República Mexicana. Y bueno, antes que nada quisiera hacer una externa felicitación a todos los residentes, ya a nuestros nuevos colegas urólogos. Les deseamos por parte de la Sociedad Mexicana de Urología lo mejor de los éxitos y invitarlos. Ya vieron al doctor Rigoberto Payares que les dio una noticia muy importante para que se unan a una nueva versión del capítulo de urólogos jóvenes, donde van a tener muchísimas oportunidades, inclusive tanto en investigación, participación en congresos y demás. Entonces, los invitamos para que se unan a este capítulo de urólogos jóvenes, que formen parte de la sociedad, que cada vez va ido creciendo, que hay más oportunidades y como van a ver, realmente pues hay muchas oportunidades que es para todos ustedes. Por otro lado, hago una extensa felicitación a todos los coordinadores de residentes por la sesión tan dinámica que han tenido en esta segunda sesión. También el hecho de tener, voy a dar la palabra posteriormente al doctor Alejandro, nuestro secretario de Educación, para darles hoy un lanzamiento de un proyecto que ha tenido, pues espero que tenga frutos y que veamos que no sea realmente el primer boletín que vamos a presentar. Ahorita se hará la aclaración y bueno, sin más, doy la palabra a la doctora Jessica Brenner para que nos dé la lectura del acta anterior. Por favor, doctora Jessica. Buenas noches. Se procede a dar lectura al acta correspondiente a la primera sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, llevada a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 19 horas del 12 de enero del 2026, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se lleva a cabo la sesión académica mensual de residentes a cargo de la doctora Jennifer Estefanía Reyes Alcaraz, el doctor Gerardo Tena González Méndez y la doctora María Fernanda Chaín Vázquez. Y como profesor invitado el doctor Sergio Alberto Gil Vila, con la presentación del caso clínico por el doctor Guillermo Trujillo Martínez del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Se anuncian los ganadores del concurso de estudios diagnósticos, obteniendo el primer lugar el doctor Víctor Hugo Linares Serrano del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, el segundo lugar la doctora Katia Julisa Bracamontes Gil del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y el tercer lugar a cargo del doctor Víctor Cornejo Dávila, quien es socio del SMU. Se da la bienvenida a la sesión mensual por el presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Ricardo Alonso Castillejos Molina. Se procede a dar lectura del acta de la sesión mensual académica anterior, siendo aprobada y se realiza lectura de la correspondencia. Se da la bienvenida a la sesión académica mensual del mes de enero por parte del doctor Alejandro Hernández Méndez. Se inició el duelo de titanes, son las técnicas mixtas en realidad superpíldoras, estando a favor el doctor Eduardo González Cuenca y en contra el doctor Mario José Basulto Martínez. Posteriormente se realizó un panel de discusión, controversias en manejo médico de crecimiento prostático obstructivo, conformando el panel el doctor Eduardo González Cuenca, el doctor Hugo de la Rosa Barrera, el doctor Mario José Basulto Martínez y el doctor Juan Miguel Antonio García Lara, moderando los casos clínicos el doctor Carlos Enrique Méndez Probst. Se discutió que las técnicas MIST comprenden al lighting, el urolift como técnicas no ablativas y al resum, la embolización de la arteria prostática y al Optilum como ablativas. El urolift no se recomienda para próstatas anchas, más de 6 centímetros, siendo un candidato ideal aquel paciente sin lóbulo medio, a excepción del estudio MedLift y volumen prostático aproximadamente de 80 centímetros cúbicos. Se realizaron cambios en el Qmax a los 3 meses, sin embargo el estudio BPH6 favoreció la RTUP. Está recomendado en las guías europeas para pacientes que quieren conservar la eyaculación. Con respecto al ITIN, es un mecanismo implantable considerado por las guías americanas en investigación y por las guías europeas como opinión de experto. Requiere realizar una cistoscopia para retirarlo mediante una sonda Council con anestesia local y el candidato ideal no debe tener un lóbulo medio y una protrusión prostática intravesical de más de 5 milímetros. Considerado para próstatas de 25 a 75 gramos, para pacientes jóvenes sexualmente activos
reactivos que no desean resección ni ablación del tejido prostático. Un metaanálisis lo compara con la RTUP y destaca peores resultados a los 3 y 6 meses. La terapia térmica con vapor de agua, el RESUM, ocasiona necrosis del tejido. Las próstatas ideales son próstatas de 30-80 gramos. Hay que ofrecerlo como un tratamiento intermedio, solo para esperar un tiempo y como tratamiento escalonado, con cambios favorables en el IPSS, en el QMAX, con mejoría máxima a los 3 y 6 meses. Un metaanálisis favorece también a la RTUP. En cuanto al QMAX y volumen posmicción, con tasas de reintervención de casi 2 pacientes por cada 100 pacientes a los 6 meses. Los efectos adversos que se presentan son disuria, hematuria, hematospermia, urgencia urinaria, retención aguda de orina, bajo volumen del eyaculado o una aneyaculación. El Optilumen es una dilatación mecánica más aplicación de placa y Taxel sin recomendación en guías internacionales. Considerado para volúmenes prostáticos de entre 20 y 80 gramos y una uretra prostática de entre 3 y 5 centímetros. Se observaron cambios en el QMAX, el IPSS, pero se necesita más evidencia para poder recomendarlo. La embolización de la arteria prostática es un procedimiento endovascular con radiación ionizante, con riesgo de embolización a otras áreas y se requiere de un radiólogo intervencionista y sin recomendación por parte de las guías americanas, con menor impacto en el IPSS. Pero podría ser un candidato a aquel paciente con alto riesgo quirúrgico o con alto riesgo de sangrado. Con las MIST se intenta mejorar el problema eyaculatorio, pero hay limitantes en la eficacia definitiva y en la durabilidad de los resultados. Sin embargo, es importante cumplir con las metas de los pacientes. Mejorar hasta cierto punto los síntomas, preservar la eyaculación, una recuperación rápida y menor riesgo perioperatorio. La medicina ahora exige personalización, no generalización. Todas tienen un menor riesgo de sangrado, un menor riesgo de cateterismo y menor tiempo de anestesia y hospitalización. Se presentó que existen técnicas preservadoras de la eyaculación, conservando el tejido paracolicular proximal al verum montanum, como se observó en el estudio de Alusi, en donde la RTUP conservadora conservó la eyaculación anterógrada hasta en un 90%. Con el Green Light se preservó hasta en un 85% y se concluye que son técnicas reproducibles y efectivas descritas en la resección, en la vaporización o en la enucleación. En cuanto al tratamiento farmacológico, se mencionó que próstatas con lóbulos medios, es decir, con una protrusión intravesical importante, tienen alto índice de falla. Los efectos adversos más comunes con los alfa bloqueadores son disminución del volumen del eyaculado o una aneyaculación, hipotensión ortostática, por lo que es importante utilizar la discreción en pacientes con alto riesgo cardiovascular, cardiopatía isquémica. Otros efectos adversos son el síndrome del iris flácido, disminución. En cuanto a los efectos adversos de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, son la disminución de la libido, la potencia sexual y pudiera existir alteraciones mamarias. Los alfa bloqueadores tienen un efecto inmediato y siempre se debe reevaluar el resultado con uroflujometría y un ultrasonido de vaciamiento. Se comentó otro tratamiento que podría funcionar son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, en donde mejoran los síntomas de vaciamiento y ayudan en la esfera sexual. La nocturia debe de evaluarse y descartar múltiples causas de la misma, como inversión del ciclo circadiano de formación de la orina, ingesta de líquidos nocturnos o la implementación de diuréticos. La fitoterapia mejora la sintomatología, pero no alivia la obstrucción. Ningún tratamiento farmacológico utilizado para el crecimiento prostático produce deterioro neurocognitivo. El paciente geriátrico es un paciente complejo debido a la polifarmacia que a veces maneja y siempre se debe de mantener una comunicación interdisciplinaria. Finaliza la sesión académica con la sesión de preguntas y respuestas y se entregan los reconocimientos al panel de expertos. Muchas gracias, doctora Brenner. Procedemos entonces a votar el acta de la sesión anterior. Todos los que estén a favor, por favor, levanten la mano. A continuación voy a hacer lectura de la correspondencia. Tenemos el primero está fechado el 26 de enero del 2026 y dice así: estimada Sociedad Mexicana de Urología, con motivo del próximo Congreso CAU 2026 y en el marco de la preparación del programa científico de la Confederación Americana de Urología, nos encontramos evaluando algunas modificaciones orientadas a optimizar el desarrollo y el impacto académico de los simposios de las sociedades miembro.
Con este objetivo, deseamos proponer que cada sociedad organice su simposio en torno a un tema específico. Esta modalidad permitirá evitar superposiciones temáticas, favorecer una mayor coherencia del programa y generar un mayor interés y convocatoria entre los participantes. Desde la CAU se realizará un sorteo de los temas, asignándose uno a cada sociedad. Tal como en años anteriores, cada sociedad contará con total libertad para definir las ponencias y seleccionar a los disertantes dentro del núcleo temático asignado. Estamos convencidos de que esta nueva modalidad contribuirá a elevar el nivel académico general del Congreso y a mejorar la asistencia y participación en los simposios. Con el fin de ampliar esta propuesta y revisar en conjunto sus detalles, en los próximos días los estaremos invitando a participar de una reunión por Zoom en la que propondremos intercambiar opiniones y evacuar cualquier consulta. Agradecemos desde ya su colaboración y quedando a disposición para cualquier comentario adicional. Cordialmente, el doctor Hamilton Sampolio, que es el secretario general de CAU. A esta carta, la mesa directiva responde en la Ciudad de México el 13 de febrero del 2026. Doctor Hamilton Sampolio, en atención a su amable comunicación dirigida a la Sociedad Mexicana de Urología, mediante la cual nos extiende la invitación para participar con un simposio académico en el marco del Congreso CAU 2026, a celebrarse en octubre próximo en Lima, Perú. Me permito expresar a nombre del Consejo Directivo SMU 2025-2027 nuestro más sincero agradecimiento por considerarnos para ser parte de este importante foro. Valoramos profundamente la deferencia y el interés por integrar a nuestra sociedad en un espacio de intercambio académico de alto nivel que sin duda contribuye al fortalecimiento de la urología de la región. Después de una revisión cuidadosa y un análisis responsable de la propuesta, el Consejo Directivo ha tomado la decisión de no participar en CAU 2026. Esta determinación obedece a que el presupuesto destinado a actividades internacionales para el presente año ya ha sido asignado en su totalidad y en el contexto actual, el retorno institucional esperado no justificaría comprometer recursos adicionales. Reiteramos nuestro agradecimiento por la invitación y por la cortesía hacia nuestra sociedad. Hacemos votos por el mayor de los éxitos en la organización y desarrollo del Congreso que van a celebrar, seguros de que será un encuentro de gran relevancia para la comunidad urológica latinoamericana. Recibo un cordial saludo. Atentamente, el doctor Ricardo Alonso Castillejos Molina, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología. Recibimos también una comunicación de la Sociedad Internacional de Urología. Esta fechada el 12 de febrero del 2026. Querido doctor Castillejos, la Sociedad Internacional de Urología aprecia su continuo apoyo a la misión de continuar la representación continua de las sociedades urológicas en todo el mundo. A través de la sección de las sociedades nacionales, las sociedades pueden nominar a un delegado nacional y a un delegado suplente nacional que puede servir como intermediario entre la SIU y las organizaciones que representa. El proceso en que la Sociedad Mexicana de Urología ya ha tomado parte. Como parte de nuestro involucro de una comunicación efectiva, informamos a las sociedades cuando los términos de sus representantes han terminado y los invitamos a nombrar a un nuevo delegado y a un nuevo delegado suplente. De acuerdo a nuestros registros, el término del doctor Sánchez Gutiérrez como delegado nacional ya ha expirado. Le pedimos de manera gentil a la SMU que nomine un nuevo delegado y un nuevo delegado suplente. Los requerimientos para este nombramiento son los siguientes. Número 1. Los delegados nominados deben de ser miembros de la SIU honorables para poder ser elegidos a esta posición. Si el candidato no es un miembro actual, debe de enrolarse como delegado oficial. Los nombramientos son por un término de 2 años y pueden renovarse una vez para un máximo de 4 años. Tanto el delegado como su suplente deberán de tomar parte de la reunión del Comité de Delegados de las Sociedades Nacionales el 15 de octubre durante el Congreso de la SIU que se celebrará en la ciudad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. El delegado y su suplente actuarán como enlaces entre la sociedad y la SIU, proponiendo propuestas para sus posibles colaboraciones en actividades de educación y de investigación que cumplan con las necesidades únicas de cada una de las regiones. El delegado y su suplente
deberán de asegurarse que los miembros de la Sociedad Mexicana de Urología estén informados de las actividades educacionales y de investigación de la SIU. La SIU está interesada en incrementar la colaboración entre las dos sociedades y miramos con mucho gusto que haya más oportunidades para los delegados y sus suplentes para que tomen parte en los diversos comités y subcomités y programas. Apreciaremos recibir confirmación de cuáles asociados participarán en esta iniciativa y también de las nominaciones antes del 27 de febrero del 2026 por vía de correo electrónico. Sinceramente, el doctor Reinaldo Gómez, que es el presidente pasado inmediato de la SIU. Esa es toda la correspondencia. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la sesión académica de febrero. El día de hoy, ¿me pueden poner mis diapositivas, por favor? El día de hoy tendremos una sesión académica muy interesante. En primer lugar, iniciaremos con nuestro, que va a ser tradicional, duelo de titanes entre dos extraordinarios miembros de la SMU que nos van a indicar si el manejo de incontinencia urinaria postprostatectomía es mejor con un esfínter urinario artificial o con un sling transobturador ajustable. Para ello invitamos el día de hoy al doctor Óscar Arturo Suárez Fernández de Lara. El doctor Óscar Suárez es el actual coordinador de la página web de la SMU y estará compitiendo contra la doctora Grisela Hernández Martínez, quien es la coordinadora del capítulo de Urología Funcional y Neurología. Después de este debate tendremos un panel de discusión de manejo de cáncer de próstata hormonosensible, eligiendo la mejor terapéutica para el mismo, para el cual hemos invitado al doctor Rodrigo Pérez Becerra, quien es el coordinador del capítulo de Urología Oncológica de SMU, a coordinar y moderar unos casos clínicos que serán discutidos por un panel de expertos, incluidos el doctor Alejandro Alias Melgar, la doctora Perla Pérez Pérez y el doctor Mario Alberto Ponce Viveros. No quiero pasar la oportunidad para dar las gracias al Laboratorio Astelas, que nos han otorgado el grant para esta sesión y quienes continuamente nos apoyan para la educación médica continua de nuestra sociedad. A todos los invito a que vayan escaneando el QR, ya que recuerden que tendremos interacción en las diferentes etapas de esta sesión con los ponentes y para también saber quién va a ganar el debate. Entonces, por favor, escaneen el QR. Pues vamos a empezar con nuestro duelo de titanes. Manejo de incontinencia post-prostatectomía. Esfínter urinario artificial versus esfínter transobturador ajustable. Y me gustaría que respondan y nos digan qué opinan ustedes. ¿Cuál sería el manejo idóneo en estos casos? Vamos a dar un tiempo para que puedan responder. Pues ahí vemos que hay una tendencia hacia Óscar hasta este momento, pero estoy seguro que Gris no se va a dejar. Pues sin más preámbulos, iniciemos por favor con este duelo de titanes. Le cedo el micrófono al doctor Óscar Arturo Suárez Fernández de Lara.
tal? Buenas noches. Bueno, pues no me dejarán mentir que la incontinencia urinaria es la complicación más devastadora que puede tener una cirugía prostática, porque genera aislamiento social y depresión en nuestros pacientes, disfunción sexual, pobre productividad y un alto costo económico y emocional para los pacientes y para quienes les rodean. Desafortunadamente es altamente incidente, hasta en un 25% de los pacientes, recientemente publicado por una publicación de JAMA, con incontinencia que es significativa, y estamos haciendo un mal trabajo porque estamos tratando a pocos de estos pacientes, aproximadamente un 10-12% de ellos. Entonces es un problema serio que requiere soluciones serias. Así que déjenme les presento al esfínter urinario artificial, específicamente el AMS 800, porque no vale la pena hablar de ningún otro. Han surgido bastantes imitadores, pero ninguno ha igualado lo que el AMS 800 ha logrado. Es un esfínter que se diseñó desde los 70s, pero que desde los 80s es prácticamente el que estamos usando, salvo dos modificaciones que se han hecho, que es esta colocación del Inhibison y el manguito 3.5. Pero es un dispositivo que tiene 50 años de historia, un poquito más de eso, que lo respaldan miles de publicaciones y miles de dispositivos que se han colocado. Así, el esfínter artificial es el estándar de oro para el tratamiento de la incontinencia urinaria post-prostatectomía, porque está indicado no solo en incontinencias leves a severas, sino también en pacientes radiados. Tiene una alta tasa de satisfacción, es el dispositivo que tiene mejor tasa de pacientes secos, además tiene una buena durabilidad, es fisiológico a diferencia de los slings que son compresivos y que no sabemos cuál es la consecuencia a largo plazo de tener un dispositivo apretando contra la uretra todo el tiempo. Además, le critican su tasa de complicaciones, pero tiene una tasa de complicaciones equiparable y su procedimiento no es más complejo que colocar un sling. Está respaldado por series muy grandes, por ejemplo, como la del Dr. Linden y otras series que han demostrado que la tasa de continencia de 0 a un PAD puede alcanzar hasta el 82%. Ahora, revisemos un metaanálisis reciente que comparó al esfínter artificial con los slings y definitivamente con esta tasa de éxito muy estricta de 0 a un PAD, vemos que es favorable para el esfínter y que la tasa de complicaciones realmente es equiparable entre ambos dispositivos. Aún así, hay personas que han intentado querer rescatar el uso de los slings y decir que pueden ser iguales o mejores al esfínter artificial, y por ejemplo este estudio retrospectivo concluye que el sling ajustable tiene una tasa equiparable al esfínter con menores complicaciones, pero si leemos bien la discusión por ahí que hacen, aceptan que el esfínter tiene una mejor tasa de pacientes secos. Y si vemos un poquito la demografía de los pacientes que usaron, vamos a ver que el grupo de esfínter eran más radiados, eran más incontinentes de acuerdo a los estudios urodinámicos en los PAD-TES, y además la mayoría de ellos también tenían incontinencia, cirugía de anticontinencia previa. Y no hablan tanto de lo que callan los slings, ¿no? Que hay dolor, que hay complicaciones con el puerto, ¿no? Que es algo que no se menciona tanto. Ahora, dicen que el esfínter urinario es igual a una tasa de revisión y explante alta. Bueno, hay evidencia que hasta 1 de cada 3 de los slings ajustables se van a explantar por complicaciones y que el número promedio de ajustes que estos slings necesitan es de 2.4. Digo, yo no sé si eso cuenta como revisión o no. Y además tomemos en cuenta que además que se tienen que ajustar varias veces, su eficiencia va a disminuir con el paso del tiempo. Ahora, por último, surgió recientemente un estudio prospectivo randomizado que fue diseñado para demostrar la no inferioridad de los slings. Pero si leemos el texto bien, en este estudio, donde demuestran que a 12 meses los slings no son inferiores al esfínter artificial con tasas de éxito similares, vamos a encontrar en el texto que ellos excluyeron a los slings ajustables. ¿Por qué? Por la tasa alta de complicaciones y tasa alta de reoperación. Además, ellos mismos comentan, no hay evidencia que demuestre que los slings ajustables pueden curar la incontinencia urinaria de esfuerzo y que la ajustabilidad tampoco hay evidencia de que esto vaya a mejorar la incontinencia. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí mi participación, porque aquí es donde les pregunto qué elegirían ustedes. Gracias.
Muy bien, pues continuando entonces con la postura de sling transobturador ajustable, yo les quiero recordar cuál es el camino en los pacientes con cáncer de próstata. Primero, que pueden tener recaída bioquímica, que pueden también estar tratados con radioterapia, que son más proclives a disfunción sexual, y todo esto va a disminuir la calidad de vida. O sea, además de esto, les agregamos la incontinencia y que nosotros estamos intentando buscar un objetivo para nosotros como médicos, que probablemente sea un objetivo diferente al del paciente, que sería para nosotros el objetivo oncológico o el objetivo continencia. Realmente eso estamos ayudándole a mejorar en la calidad de vida del paciente o condicionarlo también probablemente después de un esfínter a más retención. Bueno, tomando esto en cuenta, quiero que recordemos que el candidato ideal para el sling ajustable es el que tiene una incontinencia de esfuerzo leve a moderada con menos de 500 gramos en un pad test de 24 horas y que tiene más de 6 a 12 meses de tratamiento no invasivo post-prostatectomía, con una buena función esfintérica residual razonable y con, esto es muy importante, contracciones del detrusor suficientes. Pero lo más importante de esto es que el paciente no desee una maniobrabilidad de un dispositivo. Y con esto vamos a tener a una gran cantidad de pacientes. También hemos visto que los slings ajustables tienen menor compresión directa en la uretra vulvar porque estos actúan realineando más el complejo más que haciendo una compresión. Entonces, esto hace que permita una mejor coaptación con una menor compresión, que era lo que veíamos en los slings que eran fijos. Y como vemos aquí también podemos ver unos porcentajes de cura alrededor de 64, 86%, 48%, con una promedia de ajustes entre 3 a 4 veces, que estos no son considerados, como comentaba el doctor Oscar, como reintervenciones porque lo podemos hacer fácilmente en el consultorio. Y hay que tener ciertas consideraciones también sobre el detrusor, como una evaluación del detrusor en la presión isovelométrica del detrusor, y porque no van a ser fidedignos nuestros BCIs y nuestros nomogramas, ya que están basados en poblaciones con crecimiento obstructivo y estos pacientes ya no lo van a tener. Además, vamos a tener también disminución de la resistencia uretral. Entonces, este es un punto a favor de ambas cirugías porque nos va a reducir también la adaptabilidad del detrusor. Recordemos que alrededor del 25% tienen esta reducción después de más de 3 años de postoperados de la prostatectomía radical. Y también vemos que ellos tienen una disminución crónica de la tasa de llenado, entonces esto siempre hay que tomarlo en cuenta cuando evaluemos a los pacientes en nuestros estudios urodinámicos. Y afortunadamente ambos, tanto el esfínter como el sling, son considerados técnicas de baja presión, sobre todo si, regresamos a lo que comentábamos, son ajustables, porque ahí podemos tener con menor compresión. Hay otros estudios en donde nos hablan de buenos resultados, sobre todo en sequedad, incluso con hiperactividad vesical, una mejoría global de mínimo del 89%, tasas de satisfacción de los pacientes, que esto es lo que hay que recordar, que son diferentes a los que nosotros estamos esperando, la satisfacción que ellos están esperando, al 91%, con bajas tasas de complicaciones y de explantación, y que vemos que sí, la radioterapia puede llegar a tener un poquito de bemol en el tratamiento, pero de los dos dispositivos, no solamente del sling ajustable. Y recordemos también que muchos de estos resultados van a tener un factor de mal pronóstico, que son factores de mal pronóstico en ambas cirugías, entonces hay que tenerlos en cuenta, como estenosis previa, radiación pélvica, enfermedades neurológicas previas, y también puede darnos los dos síntomas de almacenamiento de novo, y esto va a estar sobre todo con una actividad pobre del esfínter, edad avanzada y antecedentes del uso de otros slings. Las tasas de implantación del sling ahorita han subido desde sus inicios, desde un 14% hasta un 51%, y esto nos habla probablemente de mayor aceptabilidad tanto del paciente como también de los médicos. Recordemos, como vimos en la presentación del doctor Oscar, este estudio máster, en donde sí vemos que es ligeramente superior el esfínter versus slings, pero recordemos que, y estas son las letras chiquitas del estudio, que no es posible hacer un estudio ciego por las características de los dispositivos, y eso probablemente nos podría llevar a un sesgo en el seguimiento, porque les estamos haciendo un seguimiento con cuestionarios de calidad de vida, de síntomas y de satisfacción. Y estos seguimientos, pues obviamente, si saben de qué dispositivo están portando, pues va a tener mayor sesgo. Además de que eliminaron también a los pacientes que no tuvieron la destreza adecuada para poder maniobrar el esfínter. Y
recordemos que nuestros pacientes con cáncer de próstata no son jóvenes de 20 años que probablemente pueden llegar a tener suficiente fuerza para maniobrarlo. Además de que todos los cirujanos ya eran muy competentes en la implantación del esfínter y les tuvieron que enseñar a algunos cirujanos la técnica del sling. Y que también tuvieron mejores tasas de mejoría los que tuvieron esfuerzo. Y en este estudio, por último, quisiera decirles qué es lo que ellos prefieren. Los pacientes prefieren más, si les preguntan, el sling ajustable. Y su raciocinio es que no quieren manejar el equipo médico. Pues están a punto de aumentar la apuesta o retirarse. Vamos a ver con la contrarréplica cómo les va. Empezamos otra vez con el doctor Oscar. Bueno, a ver, ¿por qué elegir un sling ajustable? Porque es un procedimiento de mínima invasión y más cómodo. Yo no sé cómo la imagen de la izquierda sea más cómodo o menos invasivo que la de la derecha. No ocupa estrés seminal ni conectiva. La verdad es que la bomba del esfínter AMS-800 es más chica y más manejable que la de las prótesis de pene, por ejemplo. Y es un tratamiento fisiológico. Estamos tratando al paciente, le permite orinar cuando él quiere y no estamos comprimiendo la uretra. Porque permite a pacientes cateterizarse y ser instrumentados. La verdad es que hay evidencia de que se puede desactivar el esfínter y podemos tratar enfermedades como la contracción del cuello vesical sin generar ningún, comprometer el funcionamiento del dispositivo. ¿Más económico? Bueno, quizás sí. El esfínter artificial es solo 25% más costoso aquí en nuestro país, pero ¿a poco no pagarían un extra más por un dispositivo que es mejor? Recuerden que lo barato sale caro a veces. El esfínter artificial es viejo y no ha sido modificado recientemente. Digo, no sé qué tengan que opinar los de Vic al respecto. Lo que está bien hecho y funciona bien, no tenemos por qué cambiarlo. ¿Qué se le ofrece a un paciente cuando falla un sling? Veamos lo que dicen las guías de la Sociedad Americana de Urología. Colocar un esfínter. ¿Qué pasa cuando falla un esfínter? Colocamos más esfínter, lo mejoramos, vemos qué hacemos. ¿Qué dicen nuestras guías? Que los slings pueden mejorar la incontinencia urinaria, pero la recomendación es débil. En cambio, para el esfínter artificial es fuerte. Y asimismo, la Sociedad Americana de Urología, lo mismo, ¿no? El esfínter artificial puede tratar incontinencias desde leves hasta severas, mientras que los slings solo de leves a moderadas. Así que regreso de nuevo con mi expresidente Lord Peña Nieto y les pregunto, ¿qué elegirían ustedes? Muy bien, pues retomando estos estudios en donde el sling versus el esfínter tiene mejores tasas de continencia, nosotros podemos ver que la continencia en todos los estudios, en los miles de estudios que comenta el doctor Oscar, está con unas definiciones completamente diferentes. Para unos estudios puede ser menos de 10 mililitros en el protector, para otros estudios puede ser alrededor de una PAD en 24 horas. Entonces, desde que nosotros no tenemos bien la definición en todos esos estudios de cuánto es la continencia, no podemos saber tampoco al no haber un consenso, tampoco podemos tomar esto como una ventaja sobre el sling.
Recordemos también que tienen altas tasas de fallas mecánicas. Es muy frecuente que se pueda llegar a revisión de hasta 21% a los 5 años y hasta el 50% a los 10 años después, y que también nos genere una erosión uretral, justo porque al paciente se le puede olvidar desactivar el esfínter cuando está haciendo su cateterismo. Y recordemos que sí, es menor costo, la cirugía también es más corta, es menos invasivo, es un procedimiento más sencillo y también puede llegar a vaciar espontáneamente el paciente. Y como conclusiones, pues nosotros debemos hacer una selección estricta de pacientes y tomar siempre las diferencias mecánicas para esta elección, la adherencia a los principios de seguridad quirúrgica e informar también al paciente de la evidencia limitada que hay en los dos. Recordemos que en el estudio máster la continencia total fue de alrededor solamente del 15% y siempre hacer una elección conjunta del paciente, porque es muy importante no solamente lo que nosotros le queramos imponer, sino que ellos también decidan en forma conjunta con nosotros. Pues así estábamos y después de este duelo de titanes, ¿cambiaron su opinión? ¿Cuál sería para ustedes el manejo de incontinencia ideal post-prostatectomía? Los invito a que escaneen el QR y que respondan. Bueno, pues creo que en esta ocasión ganó Oscar, pero los dos hicieron un gran trabajo. Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros titanes de la sesión del día de hoy. Continuando con nuestro programa, toca ahora el turno del panel de discusión, eligiendo la mejor terapéutica en cáncer de próstata hormonosensible. Invito al estrado al doctor Alejandro Alias Melgar. El doctor Alejandro Alias Melgar es urólogo oncólogo, además experto en cirugía robótica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Nos acompaña también, y le invito a pasar al estrado, a la doctora Perla Pérez Pérez. La doctora Perla es oncóloga, especialista en tumores geniturinarios y también nos está acompañando el día de hoy, también del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y está con nosotros también el doctor Mario Ponce Viveros. El doctor Mario es radiólogo oncólogo, también con amplia experiencia en el manejo de tumores geniturinarios, y él es adscrito al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Los casos serán moderados por el doctor Rodrigo Pérez Becerra. Como ya comenté, el doctor Rodrigo Pérez Becerra es nuestro actual coordinador del capítulo de urología oncológica. Además, es el jefe de servicio de urología del Departamento de Urología del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Los invito a todos a que escaneen el QR. Pueden interactuar también con los ponentes al final. Daremos un breve tiempo para que nos hagan llegar sus preguntas y para que también participen en esta sesión interactiva que es para todos. Le cedo el micrófono al doctor Rodrigo. Noches. Como ya nos presentó el doctor Alejandro, primero agradecer la invitación a la Sociedad Mexicana de Urología para participar aquí con un par de casos de nuestro hospital, de nuestra sede, y gracias al panel de poder participar con nosotros. Vamos a empezar con el primer caso. Tenemos un hombre de 67 años de edad, residente de Torreón, Coahuila, con antecedentes quirúrgicos, una hemorroidectomía y una excisión de un lipoma, tabaquismo desde los 45 años, a razón de 4 cigarros al día, alcoholismo desde la juventud y suspendido hace 2 años. Empieza en junio, su padecimiento actual empieza en junio del 2024, donde presenta un episodio de retención aguda de orina, el cual ameritó colocación de sonda transuretral y fue referido a nuestro hospital. Con nosotros lo valoramos por primera vez en julio del 2024, donde se presenta con un antígeno de 54, un tacto rectal T2B sospechoso del lado izquierdo,
con una próstata móvil, un ECOG de 0, un Karnofsky de 0 y sin presencia de dolor óseo. El 15 de agosto del 2024 lo llevamos a una biopsia transrectal de próstata, donde tenemos un reporte de patología, un Gleason 4+4 con un ISUP 4 en 10 de 12 cilindros que involucra el 80% con invasión perineural presente focal. A la exploración física, bueno, ya la habíamos mencionado, pero el paciente de 90 kilos, 1,70 y con un índice de masa corporal de 31, laboratorios dentro de parámetros normales, y bueno, lo catalogamos con un cáncer de próstata de riesgo muy alto, recapitulando por el antígeno de 54, un tacto T2B izquierdo y un ISUP 4. En este punto nos encontramos en la controversia de estudios convencionales contra estudios de nueva generación. No sé si alguien en el panel nos quiera apoyar. Pues, es que es el día a día que estamos viviendo Perle y yo, por ejemplo, en el hospital. Creo que estamos migrando un mundo, digamos, hace yo creo que 5 años, 10 años, creo que no había punto de controversia. Eran muchos estudios convencionales. Estamos migrando a una nueva generación de nuevas técnicas radiológicas, y creo que aquí el punto más importante que todos los jueves lo estamos discutiendo Perle y yo es la situación de decidir a qué paciente para hacer diagnóstico se debe de solicitar un PET. Y creo que solo estamos ahí en el comité tomando decisiones porque nuestro PET está a un año de que es la realidad de México, que está a un año de retraso para ofrecer un PET. Y creo que esos pacientes, por ejemplo, de alto riesgo, de alta carga muy posiblemente, que tienen un comportamiento más agresivo, serían los convenientes. Pero yo creo que en este momento, a nivel institucional, creo que tenemos que ser muy puntuales para saber a qué paciente en alto riesgo lo podemos solicitar. Los demás creo que no hay punto de discusión, creo que deben ser convencionales. Pues yo coincido mucho con Alejandro, creo que todo es un punto de acceso. Es muy bien sabido que el PET nos va a dar mayor información o información mucho más fidedigna que los estudios convencionales. Y no hay que perder de vista que también va a haber varios cambios en el tratamiento de la enfermedad hormonosensible, y estoy hablando específicamente del lutecio. Está el estudio fase 3, que sabemos que es un estudio positivo, y para poder evaluar qué paciente es candidato para recibir lutecio en hormonosensibilidad, va a ser necesario realizar un PET-CT. Entonces, lo dijo Alejandro, pues si no hay posibilidad de tener acceso a un PET, los estudios convencionales es una gran opción. Si hay posibilidad de que el paciente se haga un PET, en este momento creo que no está mal el pensar en estadificarlo con un PET. Sí, de la institución donde yo vengo, que es el Hospital de Oncología Siglo XXI, en el instituto no tenemos un PET como tal. La manera en la que trabajamos es a través de subrogación. Se subrogan al Instituto Nacional de Cancerología para poder hacer el PET-CT con PSMA. Se tiene que establecer como un comité para poder establecer. Como dice el doctor, en aquellos pacientes de alto y muy alto riesgo, la posibilidad de tener un estudio que tenga mayor capacidad de detección es bien sabido por los estudios que ustedes conocen, como el estudio de la doctora De Santis, que aquellos pacientes con cáncer de próstata de muy alto riesgo por estudios convencionales, pues 1/3 de estos pacientes pueden llegar a tener alguna enfermedad con características metastásicas u oligometastásicas que sin duda van a tener que cambiar la estrategia de tratamiento, ¿no? Hablando de una intensificación del manejo. Entonces, hoy por hoy en el instituto lo que hacemos, aquellos pacientes que por estudios convencionales de esta estadificación presentan criterios de enfermedad oligometastásica, son ellos los que vamos a meter un estudio de PET con PSMA para saber si estamos hablando específicamente de este escenario. Y desafortunadamente para los pacientes de alto y muy alto riesgo no tienen acceso al PET-CT PSMA subrogado, y la recomendación es, si lo puede hacer, adelante y podemos revisar el resultado. Sí, aquí solamente me gustaría que levantaran la mano quién tiene en su hospital PET scan. Ay, bueno, tú no cuentas, usted es médico. Instituciones, ¿ven? Ahí está la respuesta. Bueno, aquí el amigo de Médica Sur.
continuando con el caso, como bien comentaron, y la evidencia bueno, es muy clara. Nosotros en nuestra institución, por el momento, aún no contamos con PET dentro del hospital. Probablemente en este año tengamos acceso a un PET ya propio en el hospital. Entonces, este paciente le hicimos estudios convencionales, una tomografía contrastada, donde no había evidencia de actividad metastásica, un gammagrama óseo, también sin evidencia de actividad metastásica. Algo importante en la evaluación del caso de nosotros fue evaluar la expectativa de vida del paciente. El paciente tiene una expectativa de vida, de acuerdo a la clasificación de la OMS, de 16 años. Entonces, el paciente, de acuerdo a las tablas de Partan, con una posibilidad de órgano confinado del 12%, lo catalogamos, ya sabemos, como un paciente de muy alto riesgo, y en este punto, ¿qué consideraría, por ejemplo, el panel del doctor Elías, en este caso, con los estudios que tenemos al momento, qué consideraría de tratamiento inicial en este paciente? Aquí lo interesante es que también creo que hay que tomar muchas cosas en cuenta. La situación que ya presentó una retención urinaria. Bueno, aquí siempre nos va a quedar el beneficio de la duda de la situación de no tener PET. En este caso específicamente, porque es cuando podemos encontrar quizá oligometástasis que también pudieran cambiar nuestra perspectiva. Aquí la situación, la edad y sobre todo la sintomatología creo que para nosotros es muy importante, porque todos esos pacientes que tienen una próstata ya con síntomas obstructivos creo que pudieran ser buenos candidatos para tener una terapia quirúrgica directamente. Y muchos en nuestro hospital que los discutimos que llegan a tener muchos síntomas obstructivos, mínimos, más que tuvo ya una retención aguda de orina. Creo que el comportamiento quirúrgico, hacer una radical, creo que les va muy bien, independientemente del tamaño. Ahora con la cirugía robótica, la verdad es que es una maravilla también para próstatas grandes de 150, 180 gramos. Creo que hasta es un beneficio tener el robot para próstatas de gran tamaño. Bueno, como bien comentó el doctor Elías, llevamos al paciente a una prostatectomía radical con más linfadenectomía pélvica bilateral, con el reporte de patología, con un Gleason 9, con un ISUB 5, con una afección del 80%, con extensión extraprostática, invasión perineural, invasión linfovascular y con afectación de vesículas seminales. Y en la linfadenectomía, 2 ganglios de 16 del lado derecho y 3 de 20 ganglios del lado izquierdo. Al paciente lo catalogamos como un PT4N1M0 con un ISUB 5. El antígeno postoperatorio fue de 0.5. Y en este punto, ¿qué consideraría el panel que podría seguir nuestro paciente? Bueno, creo que uno de los principales factores de muy mal pronóstico de este paciente es la enfermedad ganglionar. Y siempre es una pequeña discusión que tenemos los jueves con este paciente. Yo hubiera pensado de forma inicial en un tratamiento con radioterapia y hormonoterapia por las características del paciente. Y con esta situación, yo hablando de tratamiento sistémico, ahorita el doctor hablará de tratamientos complementarios, pero es evidente que necesita un tratamiento sistémico. Al día de hoy sería con bloqueo androgénico, ya que los antiandrógenos de nueva generación, la indicación es cuando son seguidos de radioterapia, y ahí es donde ya podemos dar el tratamiento adyuvante con, en este caso, la información que tenemos al día de hoy es con abiraterona. En el caso de este paciente, por haber sido llevado a una cirugía, yo pensaría solamente en bloqueo androgénico, pero vamos. De primera instancia, también cuando presentan el caso como primera intención, como un paciente de muy alto riesgo, es un paciente que desde la perspectiva de radioterapia pues se antoja para bloqueo androgénico total de curso largo, ¿no? Con la controversia de a quiénes lo vamos a dejar en 24 y a quiénes en 36, pero sin duda con radioterapia. Independientemente de los nomogramas que metamos, Partan, Roche, es un paciente con alto riesgo de enfermedad ganglionar. Entonces, hoy ya en el escenario actual, con una persistencia bioquímica, ¿no? Utilizando el criterio de agua astro de 2 determinaciones, que tiene una por encima de 0.2, tiene persistencia bioquímica. Si podemos tener 2 escenarios, aquel paciente con PT4 es una indicación de adyuvancia con radioterapia al lecho.
y en aquellos pacientes con ganglios positivos, pues como dice la doctora, es un factor predictor de falla a distancia. Si bien no hemos podido dilucidar qué grupo de pacientes con PN positivos son los que más se van a beneficiar de una terapia local, pues parece que el grupo de los europeos del doctor Aparicio y colaboradores nos dicen que aquellos pacientes con entre 1 y 3 ganglios positivos pudieran ser los que se pudieran beneficiar más de otorgar un tratamiento local con radioterapia adicionado a la terapia de supresión androgénica, ¿no? Y la controversia, bueno, y en el contexto posoperatorio, ¿cuánto tiempo le vamos a dar el tratamiento con análogo, ¿no? Si nos vamos al estudio 6 meses solo de análogo, 24 asociándolo con otro tipo de terapias, desde la perspectiva de radioterapia basado en este escenario, sí consideraríamos otorgar radioterapia posoperatoria al lecho, dosis de 70 grays en 35 fracciones, con el bemol, con el asterisco del PN positivo. Y una cosa muy importante, ustedes que están en formación, voy a retomar la pregunta anterior. Si tuviéramos el mundo ideal, tuviéramos PET, creo que estos pacientes que tienen persistencia es el momento adecuado de saber a quién pedirles el PET scan. Porque hay que recordar, si tenemos menos de 0.2, es prácticamente un volado, es menos del 50% que lleguemos a tener algo de datos. Ya de 0.5, que es el caso, pudiéramos tener una perspectiva de 60% de que sean positivos, y entre 1 o 2 se eleva al 80 y más de 2 creo que también es un criterio, pero eso, la situación de saber qué es la persistencia del antígeno, creo que también es un momento adecuado de usar el PET, más que la pregunta anterior, creo que es el momento adecuado y eso da la oportunidad también en el tratamiento para, ahorita que nosotros también tenemos la oportunidad de estereotaxia, abrir esa ventana para situaciones en donde los doctores realmente creo que va a evolucionar mucho la estereotaxia en estos pacientes con persistencia del antígeno. Yo creo que es muy importante el comentario que hizo el doctor, sobre todo si tiene la oportunidad de hacer un PET-CT, hacerlo previo a la terapia de supresión androgénica, porque una vez que empieza la terapia de supresión androgénica sabemos que el resultado ya no va a ser con una interpretación, pero una puntualización importante. Tenemos un 40-60% de posibilidades de que el PET salga positivo con este nivel de antígeno. Si sale positivo puede cambiar la terapéutica, es decir, si es una enfermedad ganglionar no regional, es posiblemente que tengamos que utilizar otro tipo de alternativas. Pero en el caso de que este paciente en particular, el PET-CT con PSMA saliera negativo, eso no lo excluye de la indicación de radioterapia posoperatoria, ¿no? Eso sí es como muy importante, porque a veces en el paciente es frustrante, con 0.5 le hacen un PET-CT con PSMA, sale negativo y el paciente piensa que no tiene enfermedad, cuando sabemos que la oportunidad bioquímica ahí está y no sale positivo porque simplemente el radiotrazador pasó de largo una vez que se encontró con un grupo de células bastante pequeño. Bueno, con este paciente lo llevamos a la sesión de tumores genitourinarios. El paciente se presenta al momento con disfunción eréctil y con una continencia adecuada. Se le realiza un PET-PSMA, donde nos reportan una lesión en la cama prostática de 2x2 con un submax de 7.5. Bueno, aquí como bien comentaron en el panel, a este paciente se llevó a bloqueo a ADT 24-36 meses más radioterapia adyuvante. En julio del 2025 presenta un antígeno de 0.1 y presenta continencia de manera adecuada. La evolución de los antígenos continúa hasta enero del 2026, que fue la última vez que lo vimos con el bloqueo hormonal y sigue con continencia y con disfunción eréctil severa. Entonces, en cuanto a este caso, ¿qué casos o qué mensajes hay para llevar a casa? El cáncer de próstata localmente avanzado es una enfermedad con características clínicas e histológicas agresivas. Requiere de una precisa estadificación pretratamiento. El uso del PET-CT, PSMA nos va a brindar entre un 30 y un 40 de mayor precisión de acuerdo a los estudios convencionales. Es el preámbulo de la enfermedad metastásica y por tal motivo el tratamiento tiene que ser más agresivo en pacientes con expectativa de vida mayor a 5 años y en casos seleccionados con expectativa de vida corta, el ADT como monoterapia puede ser una opción viable. El tratamiento del cáncer de próstata localmente avanzado
es multimodal, siendo la radioterapia y la prostatectomía radical los dos pilares del tratamiento. Sin embargo, la combinación de radioterapia radical más ADT y la intensificación del tratamiento con abiraterona suele ser la opción más utilizada, ya que la prostatectomía radical en algunos casos puede ser técnicamente poco factible y se asocia a mayor morbimortalidad. Y ahí gana la prótesis, ¿no? Ahí va a ganar la prótesis en lugar del esfínter, ¿no? También. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente caso. Es un masculino de 74 años con antecedentes con hermano de cáncer de próstata, diabetes mellitus en tratamiento con metformina, tabaquismo suspendido a los 40 años y actualmente es campesino y se mantiene de manera activa. Llega en mayo del 2021 con un IPSS de 9 en tratamiento con tamsulosina, con un ECOG de 1, un Karnofsky de 90, al tacto rectal una próstata un grado 4, petra, fija y con dolor lumbar al momento de la revisión. Se le realiza con antígeno inicial de 1635, se realiza una biopsia de próstata donde nos reportan un Gleason 5+5, un ISUB de 5 con 12 de 12 cilindros. Bueno, aquí lo que ya habíamos comentado. Bueno, al paciente se le realizó gamagrama óseo, donde tiene múltiples lesiones osteoblásticas, principalmente en el hombro, en el esternón y en la parrilla costal, y se le realiza una tomografía donde hay un conglomerado ganglionar retroperitoneal, paraórtico e intercabo aórtico que se extiende desde la aorta, la suprarrenal y a las ilíacas e ilíacas internas. Entonces, bueno, de acuerdo a los criterios de Latitude y Chartres, lo dejamos como un paciente de alto riesgo, de alto volumen. Y aquí en este caso, ¿qué considerarían iniciar con qué tipo de terapia? Antes que esto, yo creo que este paciente, pues sí, lo ideal es también el PET, pero realmente, como dice el doctor, o sea, con estudios convencionales realmente no cambia la terapéutica de esta situación y realmente aquí ya empieza la discusión entre la oncología, la urología, sobre todo el manejo en conjunto para estos pacientes con alto riesgo, que pues ahí muchas veces ya la doctora realmente nos ayuda mucho en conjunto en tomar decisiones. Y pues bueno, yo como oncóloga médica creo que es evidente lo que voy a contestar. Yo le daría un triplete. Sí, claro. A pesar de que tiene 74 años, lo que comentan en el caso clínico es que es un campesino que sigue laborando y tan solo eso nos está hablando de su estado funcional y que a pesar de que sintomatológicamente ya encontramos algunos datos que es el dolor, no creo que sea una limitante para dar quimioterapia. Si él trabaja, seguramente su expectativa de vida es aceptable. Entonces, al día de hoy tenemos estudios que nos dicen que hay diferentes formas de dar docetaxel. Ahora, el año pasado se presentó la administración comparativa de docetaxel trisemanal versus docetaxel bisemanal con darolutamida, si es que hay algún temor por los eventos adversos de la quimioterapia, y la verdad es que los resultados son exactamente los mismos. Es un estudio de no inferioridad y con esto nos da paso a pensar en un triplete en aquel paciente que veamos frágil, entre comillas, que yo a este paciente la verdad no lo vería. Los exámenes de laboratorio lo que denotan es adecuada función renal. De las pruebas de función hepática creo que no había, pero pues bueno, no hay metástasis hepáticas, no hay ningún otro antecedente. Yo creo que también tiene adecuada función renal, su nivel de hemoglobina estaba también en rangos normales, entonces seguramente tampoco hay un compromiso medular. Entonces pensaría en un triplete con darolutamida. Ahora bien, aquí, esto es el mundo de hoy. Realmente lo que hemos vivido, que antes no era el mundo de los tripletes. ¿Qué pasó con Latitude? Realmente llegamos a tener pacientes, ahorita tuvimos un paciente que duró 7 años de alta carga, con buena calidad de vida. ¿Y qué pasó con la palutamida? Que realmente también llegó en una era en donde no había el triplete. ¿Qué vimos con este tipo de pacientes? Que eran pacientes que respondían, quizá el tiempo de progresión era un poco más rápida, en promedio llegaban a durar 12 meses, un año. Esa quizá sea la diferencia, pero algunos pacientes en esa época en donde no había tripletes también llegaron a tener beneficio. El punto del día de hoy es que no tenemos un biomarcador para establecer qué pacientes de alto volumen estamos sobretratando con el triplete. Entonces nos basamos en la clínica y en los factores que ahorita nos acaban de presentar, pero sabemos que no son datos suficientes para
tomar la decisión terapéutica, pero al final así lo tenemos que hacer. Pero concuerdo contigo que hay algunos pacientes con dobletes que nos llevamos grandes sorpresas, de muy buenas respuestas, pero el punto aquí sería a quién le vamos a negar el triplete y lo vamos a dejar con el doblete. Hay algunos parámetros sencillos, como es la negativización del nivel de antígeno prostático, que no está completamente validado, pero es bien sabido que aquel paciente que tiene una disminución rápida y profunda del nivel de antígeno prostático tan solo con bloqueo tiene una probabilidad más alta de que solamente con un duplete tenga un buen resultado y que se pueda quitar o se evite el uso de la quimioterapia, ¿no? Sí, y sobre todo en aquellos, sabemos todos los que estamos aquí que hay dos grandes universos, ¿no? El paciente institucional y aquel paciente privado. En aquel paciente institucional, en donde las segundas, terceras líneas son limitadas, muchas veces la decisión de no agregar el triplete es porque no agotar docetaxel en aquellos escenarios de castración-resistencia, ¿no? Entonces creo que es importante. Desde la perspectiva de radiooncología en este paciente es asegurar control sistémico sin sacrificar calidad de vida. En el gamagrama óseo se alcanzaron a ver algunas lesiones de columna lumbar y una lesión intertrocantérica en la cadera del lado derecho. Entonces este paciente sí o sí requiere una valoración por el servicio de radioterapia. Seguramente hay que hacer una evaluación del dolor. Hay muchas escalas conocidas por ustedes. EVA, generalmente un EVA de 6 a 7 es una indicación de tratamiento con radioterapia. Tenemos que hacer la evaluación del riesgo de fractura, sobre todo en aquellas lesiones de alto riesgo de fractura. Una lesión en el cuello femoral es per se una definición de alto riesgo. Tenemos que agregar un tratamiento con radioterapia para intentar que el duplete o el triplete asegure control sistémico, y la radioterapia única y exclusivamente, al ser una enfermedad multimetastásica o alto volumen, como lo quisiéramos denominar, únicamente va a entrar en el terreno paliativo bajo dos escenarios: disminuir dolor y disminuir el riesgo de fractura. Entonces, aquí lo único que haríamos nosotros es, si el paciente es candidato a duplete, nosotros podemos entrar con radioterapia de manera simultánea sin interrumpir el tratamiento. Si se decide agregar docetaxel, pudiésemos ponernos de acuerdo solamente con oncología médica para probablemente hacer un paro o en aquel periodo de descanso agregar la radioterapia con una protracción cortita. Una protracción es definida como el número de días que vamos a requerir para otorgar una dosis de radioterapia. Con él, entre 5 y 10 sesiones de una radioterapia convencional pudiera ser suficiente para mejorar dolor, disminuir riesgo de fractura y no comprometer el manejo sistémico de las demás especialidades. Y yo quisiera agregar solamente del comentario del doctor que si no esperar la quimioterapia para resistente a la castración. Y para mí sí es un mensaje muy importante para ustedes, porque ustedes son quienes trabajan con los oncólogos médicos. Si un paciente lo vemos frágil para recibir quimioterapia en el terreno de hormonosensibilidad, al momento que se hace resistente a la castración, tiene menor probabilidad de recibir quimioterapia, porque tan solo con la progresión tumoral va a haber deterioro del estado funcional. Entonces, algo también fundamental es que el tratamiento que tenga mayor efectividad tiene que ser dado de forma inicial, porque pues no es posible saber si más adelante vaya a ser factible que el paciente reciba quimioterapia por el deterioro que presentan al momento de la progresión. Y los que tienen, lo que dice Perla tiene muy cierto, porque realmente ha sido una educación continua con urología y oncología, y sobre todo los que tienen riesgo de compresión medular. Esos son los pacientes claves, como este, que es muy, muy alto riesgo, 1800 de antígenos, es los que tenemos que ver. Muy bien. Bueno, esto como ya mencionaron un poco, bueno, este es paciente que tiene un mal pronóstico, lo que ya comentaron de la importancia de la intensificación de los tratamientos, que nos va a mejorar también la sobrevida global. Entonces, el paciente se llevó a la sesión de clínica de tumores genitourinarios, donde se decidió iniciar ADT más enzalutamida, se mandó al servicio de radioterapia para dar radioterapia paliativa columna lumbar, para tener un control adecuado del dolor óseo. Se envió a maxilofacial, bueno, como ya vemos, con oncología médica, valoración por medicina interna, junto con nutrición y la clínica del dolor. El paciente se presenta en septiembre del 2021 con antígeno de 25. En diciembre del 2021 se realiza una tomografía
donde evaluamos que hay ganglios retroperitoneales de las cadenas ilíacas y mesentéricas de hasta 15 milímetros con una respuesta parcial. En febrero del 2022 el antígeno persiste en 15, continúa con ADT y ensalutamida, y en noviembre del 2022 inicia con elevaciones del antígeno prostático, y en diciembre del 2022 tiene un antígeno 75 con dolor óseo en la pelvis, en el hombro derecho, y el gamagrama óseo con nuevas lesiones en arcos costales y en cráneo. O sea, aquí llegamos al paciente con una enfermedad ahora resistente a la castración. Entonces, como primera línea de tratamiento, ¿o qué seguiría en este paciente a su consideración? Pues es lo que hemos visto en la actualidad, que todas las líneas de tratamiento pues eran muy sencillo, ¿no? Era viraterona con ensalutamida, y de ahí teníamos un mundo de posibilidades. Pero en este momento la situación de que hemos usado, no hay realmente secuencias ahora con el uso de apalutamida, ahora que viene darolutamida, ahora los tripletes, pues también es un conflicto, porque finalmente también la segunda línea muy posiblemente sea lo que es los inhibidores PARP. También yo creo que una situación muy importante va a ser también el uso de radium, el uso también de lutecio. Creo que es un área de oportunidad, sobre todo en estos pacientes, que llegamos a tener algunos pacientes también nosotros en PIS-3, que era ensalutamida con radium 223, y llegaron a tener una respuesta en este nivel. Realmente la secuencia ha sido más compleja, pero yo creo que caerían esos radionucleótidos y lo que es el uso de PARPs. Pero más controversia y más manejo integral entre oncología y urología. Pues la verdad es que no hay un tratamiento estándar para la primera línea de resistente a la castración en este momento, pero un punto fundamental es la determinación de mutaciones en los genes de recombinación homóloga. Creo que eso es una situación que nos va a dar muchísima información para poder tomar una mejor decisión entre quimioterapia o un tratamiento con un inhibidor de PARP, que también tenemos información que en algunos casos muy específicos se puede secuenciar de inhibidor de PARP con antiandrógenos de nueva generación o en monodroga, pero creo que este será el parámetro para poder determinar la primera línea de resistente a la castración, si es que se hizo un PET con PSMA para determinar la posibilidad de lutecio, o si no radio 223, que en este caso no sería posible porque tiene enfermedad ganglionar, entonces eso lo excluye de este tratamiento. Y en las guías nacionales también, pues el uso, pues prácticamente la presencia de BRCA en nuestra población pues es pobre, ¿no? Entonces realmente con que tengan ciertas mutaciones creo que pudiera ser una posibilidad, ¿no? Creo que no todos van a ser candidatos al uso de inhibidores PARP. Creo que tiene que quedar muy claro, porque también tienen una indicación a nivel nacional. Aunque los resultados del TALAPRO-2 creo que ya está aprobado en México, ¿verdad? Sí, creo que ya recibieron la aprobación en COFEPRIS. Yo no era partidaria de dar combinaciones en pacientes sin mutaciones en los genes de recombinación homóloga, pero la verdad, con los reportes que hay de supervivencia global y supervivencia libre de progresión con talazoparib y ensalutamida son realmente muy buenos. Sin embargo, no es aplicable a este paciente porque él recibió ensalutamida en una primera línea, entonces eso lo excluye de esta combinación. Bueno, este paciente se llevó a la sesión de tumores genitourinarios, donde, de acuerdo a los hallazgos de la tomografía, donde ven disminuidos los ganglios, al paciente se le dio radio 223 por 6 ciclos hasta julio del 2023. El paciente continuó sin dolor óseo, mejoraron el estudio de imagen, mejoró considerablemente, y posteriormente presenta elevación del antígeno prostático en noviembre del 2023. A este paciente, en este punto ya con progresión bioquímica, oncología médica, bueno, no sé qué nos quiera comentar doctora Perla. Para tercera línea, si no hay un estándar para primera línea, para la tercera no hay.
Creo que lo que vamos haciendo es perfilar al paciente de acuerdo a la forma en cómo progresa. Si progresa de manera sintomática, si solamente es hueso, si es hueso con ganglios, si es hueso con ganglios más enfermedad visceral, si solamente es enfermedad visceral. Entonces, esos son los parámetros que se van tomando en cuenta para ya de ahí elegir las opciones y, por supuesto, la disponibilidad que tengan en los hospitales. Pero en este caso, yo creo que sí ya me iría hacia la quimioterapia. Y rápidamente, solo rápido, estos pacientes ya son casi con uso de PET scan y lo que hemos visto es que disminuyen los submax, aunque se mantenga el PSA, y realmente la clínica creo que es lo que es mandatorio, y esos pacientes, si el submax disminuye o se mantiene, creo que tampoco puede ser de más o meterle más medicamento. Y algo que comentaba la doctora hace un momento, generalmente para este escenario clínico de segunda línea en castración-resistencia, posiblemente el estado funcional ya no sea el mejor, ¿no? Generalmente ya van a tener síndrome de desgaste, van a tener pérdida de peso, que sin duda van a limitar la intensidad del tratamiento en estas segundas y terceras líneas. Este paciente fue valorado por oncología médica, recibió docetaxel, 9 ciclos. El paciente tolerando bien, se ha mantenido con antígeno estable. Se le realizó, hasta ese momento pudimos realizarle el testeo genético, donde salió un check 2, donde, bueno, en ese punto, con el docetaxel aún seguía estable en su enfermedad. Entonces, el check 2 lo teníamos perfilado por si fuera necesario en algún momento. Desafortunadamente, el paciente, en enero del 2025, fallece de un infarto agudo del miocardio. Que ese es un punto a tomar en cuenta, Sí. ¿no? Que seguramente, o sea, el paciente ya tenía varios factores, pero con el tratamiento, todo el tratamiento hormonal que se le dio, seguramente fue un pequeño factor adicional para que se diera el... Sí, no es lo mismo que se lo lleve Dios a que se lo envíes, amigo. Entonces aquí... Bueno, y muchas gracias. Por último, mensajes para llevar a casa. En pacientes con cáncer de próstata hormonosensible es imperativo la incorporación de nuevas terapias y el manejo multidisciplinario para elegir la mejor opción para el paciente. La intensificación temprana del tratamiento de la enfermedad metastásica va a impactar de manera favorable en la sobrevida global del paciente. Es prioritario estratificar al paciente en los grupos pronósticos en cada paciente para seleccionar la terapia más adecuada, y la selección del tratamiento depende de, como bien dijeron, de la disponibilidad de los medicamentos, del grupo pronóstico, del perfil de toxicidad de cada molécula y del manejo individualizado de cada caso. Gracias. Tenemos algunas preguntas de la gente que nos sigue en línea, y la primera pregunta la hace el doctor Ricardo Goodfrank. Para este último caso, si el tratamiento con lutecio tendría cabida. No sé si alguien la pueda responder. Pues sí, lo comentamos siempre que un paciente tenga un PET con PSMA y que tenga una captación al radiotrazador, el paciente es candidato. En este momento la indicación aprobada en México es en tercera línea, es decir, en falla antiandrógeno y quimioterapia, pero pues también conocemos información que el medicamento es activo en la primera línea de resistente a la castración, ¿no? Ante falla un antiandrógeno. Entonces sí, este paciente era un candidato. Perdón, pero no se hizo PET con PSMA, no, eran puros convencionales, ¿verdad? Que tuviera eso, y es muy importante también tener en cuenta lo del lutecio, que tienen que ser pacientes que sean fit, sobre todo para la función renal, que es un punto muy importante que pudiera tener cierto deterioro con el uso de lutecio. Tenemos otra pregunta del doctor Arturo Mendoza Valdés, a quien saludamos. Si no hay que tomar en cuenta la opinión y expectativas del paciente para considerar un duplete o un triplete. Sí, por supuesto, esta ya es una decisión que se tiene que comentar con el paciente y se tiene que involucrar con la decisión, saber los pros y los contras, pero la decisión del paciente, por supuesto, que tiene peso. Nos pregunta también el doctor Arturo Mendoza, si este paciente tenía mucho dolor óseo, ¿no valdría la pena considerar radio 223, que creo que igual? Pues sí, sí le dieron. Sí. Se consideró y tuvo buena respuesta analgésica.
Y Navi nos pregunta si se hicieron estudios genéticos y la importancia, pues recalcar la importancia en estos casos. Pues sí, creo que es lo importante, sobre todo lo que les comentaba, el uso de los PARPs en mutaciones de HRR. Creo que es esas mutaciones puntuales que serían pacientes ya candidatos quizá a olaparib, aunque Talapro, todo el Talasuparib, creo que pudiera ser para all comers, pero creo que todavía es muy prematuro tomar esa decisión. Pues muchas gracias a nuestros panelistas, vamos a darles un fuerte aplauso. Y a continuación, nuestro presidente, el doctor Ricardo Castillejos Molinas, les entregará un reconocimiento al doctor Rodrigo Pérez Becerra, que fue el moderador de este caso, al doctor Alejandro Alias Melgar, panelista, a la doctora Perla Pérez Pérez y al doctor Mario Viveros Ponce. Y también les pedimos que se acerquen nuestros titanes de la sesión, la doctora Grisela Hernández Martínez y el doctor Óscar Arturo Suárez Fernández de Lara. Pues bueno, el concurso de estudios diagnósticos del día de hoy, la imagen era de una lipomatosis renal por reemplazo más litiasis renal derecha. Desafortunadamente no tuvimos ninguna respuesta correcta, entonces en esta ocasión no hay premios, será hasta el próximo mes. Aprovecho el espacio para recordarles que SMU sigue creciendo en redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en estas nuevas plataformas para aumentar la comunidad y los medios de comunicación de nuestra sociedad hacia la membresía. Recientemente hemos lanzado nuestro podcast, Eurotalks, está disponible en las principales plataformas propias de este tipo de contenido. Los invito a que lo escuchen, los invito a que interactúen también con estas nuevas formas de comunicación. Finalmente, quiero hacer una mención especial, ya que el día de hoy, en este momento, estamos haciendo el lanzamiento de una nueva revista que se llama Conexiones MU. Esta revista es un proyecto liderado por el doctor Castillejos, pero que además cuenta con el trabajo de extraordinarios socios y que también son parte de la mesa directiva como consejo editorial. Y quiero hacer un especial reconocimiento al trabajo que hicieron los doctores Héctor Sandoval Barba, el doctor Óscar Arturo Suárez Fernández de Lara, el doctor Mario Basulto, quienes pues son los líderes y que van a estar llevando el contenido de esta nueva forma de comunicación de la SMU hacia ustedes. Conexiones MU tiene justamente eso como objetivo, acercarnos a la membresía, dar a conocer novedades, noticias, nuevos tratamientos, conocer un poco de cultura asociado a nuestra especialidad, dar cobertura a los eventos a los cuales nosotros como sociedad le damos avales, o también los eventos que organizamos en otros foros. Los invito a que la descarguen, los invito a que la lean, la pueden también encontrar en la página web, se les hará llegar mañana por correo electrónico. Y bueno, sin más, sin algún otro mensaje, les cedo el micrófono al doctor Ricardo Castillejos para que nos dé las palabras finales de esta provechosa sesión. Y nuevamente, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Olvidé algo muy importante. El concurso de estudios diagnósticos es posible gracias al apoyo de CIUSA. Y si bien en esta ocasión no vamos a poder regalar el premio, pues lo guardaremos para el próximo año y tenemos preparado un pequeño video que nos mandan para que conozcan quiénes son esta empresa, que también nos apoyan en la educación médica continua de nuestras sesiones mensuales. Bueno, pues muy buenas noches. Agradezco mucho su participación. Un aplauso, por favor, de nuevo a nuestros panelistas. Espero que les invito a que este sábado va a estar muy interesante. Va a ser un módulo de cáncer de vejiga
Aunque obviamente es una sesión de residentes, invito a todos los socios a que, porque va a estar muy interesante este sábado, pueden encontrar la liga en la página web y en las redes sociales. Y pues de nuevo les agradezco muchísimo, les deseo un buen fin de semana y hasta la próxima. Gracias, buenas noches.